esto de Rusia no es porque yo le esté yendo a Rusia o algo así por el estilo, sino que los datos empiezan pues a fluir en el aspecto de que Rusia, este es de Wall Street Journal. The Wall Street Journal establece lo siguiente: Rusia desafía las sanciones vendiendo petróleo por encima del precio tope. El precio más alto podría impulsar los ingresos de exportación de petróleo de Moscú. Rusia tiene algo interesante, tiene pues dos petróleos, uno pesado y otro menos pesado, y de ahí está sacando dinerito. Una de esas empresas, porque se puede de una u otra forma llamar así, se llama Urals. Urals es una empresa es una empresa petrolera que es del gobierno ruso y ya se está vendiendo por encima del tope que se está diciendo. Lo dice The Wall Street Journal. Tenemos que ir a la nota donde Rusia logró una victoria en la lucha por la influencia sobre los mercados petroleros mundiales en los últimos días, el precio crudo más codiciado del país. Y bueno, aquí también hay que llamar la atención que la OPEP también ayuda demasiado, porque la OPEP sube también su petróleo y Rusia ahí es donde aprovecha. ¿Sabes qué? Yo voy a bajarle, aunque se me queden mirando mal la mafia de la OPEP, que es lo que establece The Wall Street Journal, de donde una victoria, pues como para influir en los mercados petrolíferos globales, vendido por primera vez su crudo por encima del tope. Recordar que dentro de las sanciones era ponerle un tope. ¿Sabes qué? Te lo vamos a vender, te lo vamos a comprar a $15, por poner un ejemplo. Europa, el comprador ponía el precio y Rusia no le quedó de otra, pero saca Urals. Urals empieza, eso es sobre el Gazprom, ¿no? En el aspecto de Gazprom también es gas, es petróleo y todos sus derivados. Sale Urals, que lo tenían como descartado, y Urals empieza a vender un poco más caro en el aspecto de que en días recientes el precio por Urals, la marca insignia del crudo ruso, se vendió por encima de $60, el límite fijado pues por el pasado diciembre por la Unión Europea, el G7 y Australia. Según los datos de la empresa de datos sobre materias primas Argus Media, es una señal que el Kremlin, Rusia, ha conseguido al menos en parte adaptarse a las restricciones. En el contexto en medio destacó otro dato, es decir, Wall Street Journal destaca otro punto que puede indicar que la presión financiera occidental contra Moscú podría estar debilitándose al reducir en $20 por barril en descuento que Rusia aplica a sus socios comerciales en caso por Urals en comparación con la marca Brent, aunque la brecha entre las dos marcas sigue siendo mucho mayor que antes del conflicto de Ucrania, se ha reducido la mitad desde enero pasado. Bueno, esto es algo interesante. También aquí habla sobre las organizaciones de países exportadores, la OPEP, donde la producción del crudo también ayudaron a Moscú a vender su crudo por encima del tope occidental, es decir, aumentaron el precio y dicen, bueno, yo te lo voy a dar un poco más caro, pero sigue siendo barato a comparación de la OPEP. Ahora bien, para entender lo de Urals y para hacerlo un poco rápido, Urals, Rusia ya había dicho, ¿sabes qué? Me estás dando en la torre. Había reconocido que había un problema, ojo con el dato, desde lo que era enero, marzo, 1 de marzo del 2023, Rusia reconocía que su petróleo Urals se había debilitado, es decir, no se estaba comprando como se tendría que comprar y así empezaba esta narrativa. Pero la OPEP ha jugado un papel importante donde suben los costos y Rusia dice, bueno, yo también le voy a subir, pero voy a ser el más barato. Ahora bien, esto también lleva algo interesante. Estas características del Ural, del petróleo ruso, lo hace irreemplazable en Europa. ¿Por qué lo hace irreemplazable? Porque Rusia fue muy astuto. Existe el petróleo un poco más pesado, un poco más ligero, depende de muchas circunstancias, ¿no? Creo que el de México es muy pesado. Ahora bien, las refinerías europeas se adaptaron al petróleo ruso. ¿Por qué? Porque era muy barato. Te estoy hablando antes del conflicto. Era muy barato y decían, mejor le compramos en mayor cantidad a Rusia y hacemos nuestras refinerías
que funcionen con lo que es el petróleo ruso. Por eso es muy difícil de quitarse la dependencia del petróleo ruso, porque si lo compras en otro lado puede que esté menos pesado, supongamos que es más pesado el Ural, bueno, es más pesado, lo compras más ligero, bueno, se te viene un problema también ahí dentro de ciertos componentes. Si es más ligero y es más ligero el Ural de Rusia y el que tú estás comprando es más pesado, pues viene otro problema donde tienes que reforzar, tienes que esforzar más las refinerías. Es algo interesante cómo las refinerías europeas, por lo barato que estaba el gas ruso, por la dependencia, pues modificaron las refinerías para que 100% estuvieran abastecidas por el petróleo ruso. Es algo